Para hablarnos de este tema y de todo un proceso que está en marcha en estos momentos de discusión de reformas en el Congreso, está en la línea telefónica y le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. Diputado, muy buenos días. Buenos días, gusto en saludarles. Un gusto saludarlo. Y bueno, pues platíquenos, esta ley, comentábamos, ayer recibe algunas críticas por parte de algunos diputados que dicen que pues no va tampoco a ser la solución para disminuir el cobro de comisiones o algunas prácticas, digamos, usureras de la banca. Pero la verdad es que le pone a muchas de ellas coto y trae una serie de ventajas que pueden en buena parte facilitar el crédito y hacerlo más barato. Nada más una de las medidas que trae esta reforma, que son muchas más, para poder poner orden en una institución, en las instituciones financieras que hoy tanto lo ameritan, es la portabilidad, por ejemplo, del crédito. La portabilidad del crédito para vivienda es importantísimo. Hoy en día, el que suscribe un crédito no lo puede, para poder mejorar su vivienda, pasar a otra persona sin que pague impuestos, sin que pague toda la parafernalia de los servicios financieros, la misma notaría pública, y ahora sí se podrá hacer. Con ese simple punto se justificaría una reforma que es todavía mucho más amplia y generosa. La parte de las acciones punitivas que se conceden en esta ley para el castigo de deudores de la banca, ¿en qué consiste? Porque hablan de esta figura de erradicación que estaba siendo cuestionada. Bueno, si uno quiere, Salvador, el tener crédito más barato, necesita mejorar sus garantías. Claro. Que ese es el punto, el crédito aquí y en cualquier parte del mundo no puede ablandarse si las garantías no son mejores. Si no hay garantías mejores, me refiero a lo que puede ser el valor de alguna propiedad, pues entonces lo que se tiene que hacer es dar esas garantías de la recuperación de lo que pueda ser el bien. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Estamos viendo que partes de la reforma hacendaria está teniendo pues un trayecto muy, pues que está brincando muchísimo el camino para que se puedan aprobar la parte de las pues del impuesto a las colegiaturas, pero ¿cuáles son otros temas que usted ha visto, está viendo ya en la Cámara de Diputados que están teniendo oposición en la reforma hacendaria? Raimundo, te refieres a la hacendaria, ¿verdad? No, sí, a la hacendaria, sí, ya brincamos. Sí, en la hacendaria, primero lo que tengo que hacer, porque es necesario que así suceda, es saludar en su concepto general una reforma que no busca simplemente mejorar lo que es el ingreso del presupuesto, el ingreso federal, sino al mismo tiempo implementar medidas que desde hace tiempo han sido exigidas por muchos de nosotros como parte de la modernidad y de la justicia social, como puede ser la pensión universal y también el seguro del desempleo. Para poder cubrir estas cantidades que se necesitarían para dar estos beneficios, sobre todo a los que menos tienen, pues hay que hacer una serie de sacrificios. El sacrificio que muchos pensaban debería de ser el incremento al IVA en alimentos y medicinas ha quedado a un lado, porque sería, y así lo comentamos dentro de nuestra bancada del PRI, se lo hicimos saber también a las autoridades, regresivo en momentos en los cuales no tenemos un crecimiento como el que es deseado. Pero por otro lado, pues hay una serie de medidas que tampoco son muy populares, porque son impositivas. Los impuestos, por eso se llaman así, porque se imponen, si no, le deberíamos de llamar consensos, ¿no?, que es la palabra tan de moda. Pero aquí, pues hay un sacrificio por parte de la frontera, que desde hace mucho tiempo, desde el surgimiento del mismo IVA, pues ha tenido una condición de privilegio por pagar 5 puntos menos que el resto de los mexicanos. Los mexicanos pagamos 16% y allá se está pagando el 11% y aquí se hace una homologación. Sé que es muy difícil esto y habrá que buscar medidas de compensación hacia la frontera
como puede ser recursos mayores para dignificar el transporte o la misma urbanización de la frontera. Ya se buscará en el presupuesto cómo compensar a la frontera por este sacrificio de homologarse al 16%. Y así vienen una serie de medidas adicionales, pero lo que nosotros hemos reflexionado es que lo que menos causa simpatía dentro de todo este paquete que busca mejorar socialmente y recaudar mejor es el IVA en colegiaturas, pero por una razón, Raimundo, y aquí me tomaría 30 segundos si me lo permiten. Sí. La Constitución señala que es obligación del Estado mexicano el dar educación desde la preescolar hasta la media superior. Si es una obligación del Estado mexicano el dar la educación desde la preescolar hasta la media superior, y hay entonces un mexicano que sustituye en esta obligación al Estado por mandar a sus hijos a una escuela distinta a la del Estado, mínimamente lo que tenemos que hacer, y eso lo llevamos a cabo hace un año, es reconocerlo deduciéndole en lo que le costaría al Estado darle esa educación. ¿Cuánto le costaría? Si le costaría, por decirte, 100 pesos, y le cobran en el colegio, porque ahí sí no hay límites al cobro de colegiaturas, 200 pesos, la deducibilidad debería ser de 100 pesos, eso sería parejo, porque el Estado está evitando el pagar ese costo. Y ponerle IVA, pues sería lo mismo, en contradicción a lo que señala la misma Constitución, a las colegiaturas. Por eso es que he comentado que dentro de la bancada del PRI no genera simpatía, y estamos discutiendo internamente cuál sería nuestra posición, pero en todo el paquete adicional, aun cuando sabemos que se trata de mejorar esto, asumimos quitando privilegios, nosotros somos enormemente solidarios. A ver, diputado, como un ciudadano común y corriente puede pensar, me quieren cobrar más impuestos, me quieren aumentar en algunos casos el impuesto sobre la renta, me quieren meter las colegiaturas, me quieren quitar este tipo de posibilidades de subsidios, me están golpeando, clases medias. Pero al mismo tiempo, pues veo que la educación federal está interrumpida porque hay paro de maestros en todos lados. En Oaxaca ni siquiera han reabierto las escuelas, porque tampoco puedo transitar libremente por las carreteras, porque cuando no me da miedo porque están tomadas por el narcotráfico, pues tampoco puedo ir porque están tomadas por los maestros, porque no puedo ya viajar de manera segura, tranquila o confiado en que si salgo a las 7 de la mañana de una ciudad para un trayecto de 2 horas, pues igual no duro 3 horas en el camino, sino quién sabe si llego en este día. Es decir, hay una serie de servicios, no todos, una serie de servicios federales que no se están cumpliendo. ¿Por qué entonces, pensando como un ciudadano, por qué tendría yo que pagar impuestos y luego por qué me quieren aumentar impuestos? No se está pensando demasiado el tejido social con un sector que tiene posibilidades de movilización, que tiene capacidad de protesta, que tiene acceso a medios de comunicación, que además, cuando menos en una mitad del electorado, vota por todos ustedes, diputado. Yo entiendo, y además pues he platicado en distintas ocasiones, tanto contigo como con diferentes amigos, sobre la problemática que se vive en México, que es necesario que el Estado actúe y genere las condiciones de facilidad y seguridad que todos están exigiendo. Pero en este caso, el paquete hacendario que ha sido enviado a Cámara de Diputados por parte del gobierno federal, lo que busca es girar sobre un principio importante que desde hace tiempo venimos también discutiendo. Uno, el dar seguridad social a los que menos tienen, sobre todo en esto de pensión y seguro del desempleo, el buscar darle todavía más recursos a las escuelas públicas y mejorar la forma en cómo se envían los recursos a los mismos estados. Ahora lo que se está pues haciendo es concentrando el pago a los maestros para evitar que muchos de ellos pues
estén en el anonimato o sean fantasmas. Vayamos descubriendo también eso, bancarizando. Pero no quiero entrar en detalle, esa parte del sentido social lo trae la iniciativa, y la otra es cero privilegios. Entonces, donde haya privilegios hay que ir acortándolos. Por ejemplo, la consolidación fiscal, que ha sido un punto que desde hace tiempo le ha servido a los que más tienen para hacer alguna planeación contable y no pagar el 30% del impuesto sobre la renta, sino el 3%, el 4%, cuando son los que más tienen. Por eso también se cortan esos privilegios. Y hay otros que se llaman subsidios, que vienen siendo privilegios en cierto punto, que tienen que estudiarse en sobremanera, como lo que estamos mencionando de el pago de colegiaturas, que deben de ser deducibles y no deben de tener IVA, algunos otros más. Pero también el Estado está obligado a dar esas garantías, tanto de tránsito como también de poner orden y dar seguridad en cada una de las regiones, y para eso también necesita recursos. En donde estamos hoy parados, Raimundo, y ha sido parte de comentarios tanto de Salvador como tuyos, escritos y dichos, es que hay un camino de reformas que se inician con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto pues vienen en secuencia tal que lo que buscan es cambiar las cosas para que las cosas buenas pasen en este país. Lo que necesitamos es mejorar el crecimiento económico en México para que todos tengan empleo, y el empleo para que estos pues puedan con sus remuneraciones también pagar impuestos, y los impuestos para que el Estado se pueda hacer cargo de buscar disminuir la desigualdad. Por eso la reforma laboral, y por eso la reforma educativa, y por eso la reforma telecomunicaciones, la reforma en materia de competencia, y ahora la reforma fiscal, que deberá venir acompañada por una reforma energética. Hacer esto en 9 meses no es sencillo, y sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Diputado, en esta discusión de la reforma, hay otros sectores que ya se han empezado a expresar en contra, además de este tema que comentaba Raimundo, que caló mucho en el ánimo popular, el tema de las colegiaturas. Hay sectores, y le comento en concreto, por ejemplo, la industria refresquera, sectores que mueven mucho dinero, mucho poder, que mandan a sus cabilderos al Congreso. Yo le pregunto, ¿qué tanto el Congreso va a resistir la presión de estos cabilderos que van a aparecer necesariamente en esta negociación? Y también le quería preguntar por la reunión que ayer tuvieron en Los Pinos, los priistas. ¿Para qué fue? ¿Qué les dijo el presidente en esta reunión privada? Primero, el Estado pues tiene los poderes que deben de resistir buena parte de los intereses y buscar pues privilegiar el interés general de la nación, que es el de los mexicanos en su conjunto. En el tema, por ejemplo, de el impuesto adicional a las bebidas azucaradas, pues tiene un principio que creo que todos debemos de estar conscientes de ello. En México la obesidad nos ha traído una serie de problemas de salud pública que incluso, me lo comentaban a mí las altas autoridades de salud, nos podría llevar por la diabetes y por la obesidad, y por ser casi campeones de la obesidad en toda esta región, a disminuir la expectativa de vida dentro de 10 años. Y eso sería un fracaso fenomenal del país y del Estado mexicano. Algo hay que hacer también en ese sentido para atender el problema que tenemos. Con respecto a lo que sucedió el día de ayer en Los Pinos, a donde asistió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no podría comentarles algo porque no estuve presente. Yo me quedé discutiendo la reforma financiera, que era mi responsabilidad. Me pregunta en el público si estas disposiciones punitivas a los bancos en la nueva reforma financiera son para los nuevos deudores, son para los que ya en este momento tienen deudas. Son para los nuevos deudores. Ahí está aclarado. Diputado, una pregunta ahorita que hablaba de las bebidas azucaradas. No hay una trampa en el lenguaje, no hay una trampa en la palabra. Azucarados no es lo mismo que edulcorantes. Aquí es muy importante la semántica del lenguaje. Aquí se graba tanto el azúcar como el sustituto del azúcar, me refiero a la fructosa. Pero lo está planteando la ley, no recuerdo yo la palabra, recuerdo la palabra azucarada, sí, pero nada más. No, pero y azucarada es caña de azúcar. Fructosa. También endulcorantes. Así es.
O sea, incluye ambos temas. Sí, porque aquí el punto es muy importante, porque la sustitución, pues entonces también gira en contra de la salud. Tenemos un tuit de Israel Vega Bautista, dice, y es interesante porque esto es lo que está pensando una parte del electorado. ¿Sí? La clase media se la vamos a cobrar al PRI en las siguientes elecciones, con lo de la reforma hacendaria. ¿Cómo podría...? O nos lo va a premiar en el momento de que funcione el crecimiento económico de este país. Yo creo que el costo de no crecer económicamente ya lo estamos pagando todos los mexicanos. Hay desempleo, hay desigualdad, hay pobreza. Aquí lo que se busca con todas estas reformas es salir de la mediocridad en la que nos encontramos, Israel. Y esto es importante, porque de seguir como estamos, seguiremos mal. Las cosas no están bien. Y por eso todas las reformas deben de actuar en su conjunto. Es como si ahorita llegara un tuit, que a lo mejor ni tienen posibilidad de tuit, todos aquellos que están desempleados, pero que tendrán seguro de desempleo, y me dijeran, nosotros se la vamos también a pagar, pero se la vamos a pagar muy generosamente, o como aquellos que van a tener pensión universal, los hombres de más de 65 años, nos dijeran, nosotros sí se los vamos a premiar, entonces vamos a luchar en contra de los que se la quieren cobrar. No, el punto es que a México le vaya bien, no si se la cobran o se la pagan a un partido político. Es el Estado mexicano el que está actuando. Pues ahí está, vamos a ver cómo avanzan estas reformas. Diputado Manuel Fabio Beltrones, por lo pronto le agradecemos mucho esta posibilidad de conversar esta mañana con el auditorio del Primer Café. Muchas gracias, muy buen día. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Raimundo. Buen día.